Muy buenas noches. Eh, Les habla su servidor José Luis Albarracín. Bienvenidos una vez más a estos encuentros que tenemos periódicamente. Bueno, estamos empezando 2022, ¿sí? ¿Qué mejor manera de empezar para desearles que este año realmente podamos aprender, ¿sí? Aprender a reconocernos, es decir, a saber quiénes somos, porque creo que es la pregunta más importante con la que todo ser humano tiene que experienciar y aprender en el transcurso de su vida. Hay muchas preguntas importantes, pero creo que es la más importante para poder entender cuál es nuestro propósito en la vida, para poder entender realmente quiénes somos y qué somos, y así nos sea mucho más fácil vivir. Bueno, para este año creo que es importante renovarnos, una vuelta más al sol. Entonces eso nos recuerda que tenemos que hacernos nuevos, morir a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, es decir, a ese pasado que no nos permite realmente ser felices. Porque lo que considero importante es reconocer que somos felicidad y que el hecho de ser felicidad, no tenerla, sino ser felicidad, no significa que el dolor no nos pueda acompañar, ¿sí? No significa que a veces existan momentos difíciles, no. Por el contrario, ¿sí? Tenemos que experienciar esas emociones, saberlas manejar, dejar que nos muevan y movilicen, pero aún así seguimos siendo felices. El reto es tener esa conciencia para que las cosas no nos roben la felicidad, para que nuestra felicidad no dependa de otras personas, no dependa de la economía, no dependa de los virus, no dependa de lo que dicen o hacen o dejen de hacer otros, ¿vale? Muy bien, como estamos empezando un año nuevo, mientras pensaba, meditaba cómo empezar nuestro primer encuentro live con ustedes, ¿sí? Dije, bueno, la mayoría de las personas casi siempre cuando empiezan un nuevo año hacen propósitos, ¿verdad? Quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a cambiar mi alimentación, quiero empezar a estudiar inglés, quiero empezar a dejar de decir groserías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder lograr esos objetivos, ¿cierto? Para poder realizar esos objetivos que nos van a permitir lograr nuestro propósito, ¿sí? Se hace importante algo que llamamos los hábitos, ¿sí? Porque los hábitos son aquellas conductas que hacen las personas con cierta regularidad, es decir, de una forma repetitiva, para que se logren objetivos, ¿verdad? Y esos hábitos, entre comillas, pueden ser a favor o pueden ser en contra de muchos de nuestros objetivos o propósitos que tengamos, ¿verdad? Me explico. Una persona puede tener el hábito de que todos los días, por ejemplo, haga ejercicio media hora, 50 minutos. Con eso va a lograr su propósito de mejorar su acondicionamiento físico. Es decir, logra tener un hábito que le permite lograr su propósito de mejorar su condición física. Pero asimismo, una persona puede tener hábitos de sedentarismo. Por ejemplo, llegar a su casa, no hacer ejercicio, no tener que levantarse más temprano para hacer ejercicio. Y esos hábitos van a llevar a que pueda empeorar o deteriorarse su estado o su condición física. Y así con muchos otros ejemplos. El hábito que se puede tener con la higiene oral, el hábito que se puede tener con nuestra higiene personal, el hábito para meditar o no meditar, para orar o no orar, y así con muchos otros ejemplos. Entonces, digamos que existen hábitos adecuados o a favor del propósito que tengamos y hábitos inadecuados o que vayan en contra del propósito que estamos buscando. La intención hoy es buscar cómo esos hábitos, ¿sí?, que van a favor, que nos van a permitir lograr ese propósito, esos propósitos que tenemos en la vida, podamos realmente interiorizarlos y que se vuelvan un hábito. Que como decíamos ahora en la definición, el hábito es aquella actividad que se vuelve repetitiva. Es decir, mucha gente empieza a estudiar inglés, pero no hay un hábito
y se va perdiendo el entusiasmo, el ritmo hasta que no se termina el curso. Mucha gente empieza en el gimnasio todos los días, 5 días a la semana, tal vez se sostienen ahí 2 o 3 semanas, después empiezan a disminuir la periodicidad, la cantidad, hasta que se disuelve el hábito. Mucha gente empieza a meditar, a orar, a caminar, a escuchar audios, a seguir mentores, a leer infinidad de hábitos, ¿verdad? Y empezamos muy apasionados y muy enamorados, pero en el tiempo perdemos la emotividad, la regularidad del hábito hasta que se disuelve, ¿sí? Del hábito se ha hablado mucho, ¿sí? Hoy en día se maneja casi que en la cotidianidad decir que para adquirir un hábito debemos hacerlo todos los días, más o menos 30 días, otros hablan de 28, otros de 45, pues realmente el ser humano no es un ser estándar, tiene muchas variables, ¿verdad? Digamos que existe una media o un promedio y es decir que si se hace regularmente, con cierta conciencia, ¿verdad? Nos va a permitir que quizás después de 1 a 2 meses ese hábito se pueda volver ya como en automático, o sea, que realmente cada vez sea menos el esfuerzo para hacer ese hábito. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba niño, ¿verdad? Que todavía tenía cabello, una de las dificultades que tenía era, por ejemplo, cepillarme los dientes. Yo recuerdo la cantaleta, el regaño de los papás, cepíllese, 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 ¿verdad? Y bueno, había que hacer un esfuerzo muy grande por lograr eso. Hoy en día es muy fácil, muy sencillo y ya está interiorizado. Y así pasa con cualquier otro hábito. Se vuelve tan interno en nosotros, hay un grado de conciencia tan importante frente a él que siempre lo estaremos haciendo. Bueno, aprovecho por aquí para saludar a las personas que se vienen conectando con nosotros. Un abrazo muy grande a la señora Mariela Fonseca, que desde Canadá nos sigue en estos encuentros, en estos live. También para el viejo Dani, que lo veo por aquí conectado. Dani, qué rico verte y saber que estás por aquí en este nuevo año. Un abrazo para toda tu familia y para tu proyecto en las redes. Y bueno, a todas las personas que se van conectando con nosotros. Como hoy el tema es el hábito, cómo adquirir esos hábitos, cómo realmente conectarlos y volvernos parte de ese DNA. Si tienen alguna pregunta frente a los hábitos, alguna dificultad en particular que ustedes hayan tenido para adquirir un hábito, aprovechemos esta oportunidad para que nos puedan preguntar a través de Instagram o Facebook y poderla resolver. Bueno, entonces vamos a buscar 3 pasos, 3 formas de poder interiorizar el hábito. La primera, la primera circunstancia, el primer paso que tenemos que tomar cuando queremos volver regular o repetitivo un acto o una conducta que llamamos hábito es hacer el ejercicio mental de buscar conectar cómo ese hábito nos va a permitir lograr nuestro propósito de vida. Repito, el primer paso para hacer que un hábito saludable se interiorice en nosotros es conectar, buscar, unir mentalmente cómo ese hábito me va a cumplir un objetivo del día para que pueda aparecer o suceder mi propósito en la vida. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo en tu propósito de vida, en tu talento, en tu habilidad, en tu diseño, tú logras encontrar que estás hecho para recrearte haciendo comidas, preparando alimentos, sirviendo a la gente para que se deleite con diferentes sabores, entonces uno de tus hábitos es empezar a escuchar mentores, ¿cierto? Personas especialistas en la materia que te enseñen cómo cocinar delicioso. Entonces, un hábito probable sería que tú todos los días tengas que sacar 30 minutos o 20 minutos para escuchar a esas personas, ¿sí? Entonces tú interiorices, bueno, si yo escucho a esas personas que me van a dar información todos los días, cada vez voy a tener más información y más conocimiento de cómo preparar las cosas. Si, por ejemplo, en tu propósito de vida está tener un cuerpo saludable, ¿sí? Que tu sistema inmune sea fuerte para que los virus o bacterias no te enfermen, entonces dentro de tu hábito
va a estar sacar una hora diaria, 5 veces a la semana para hacer ejercicio. Porque esas calorías que quemes, esa tonificación muscular que hagas, esa resistencia fisiológica que prepares en tu cuerpo, te va a permitir en ese día, la suma de muchos días, lograr tener tu propósito en la vida, que es tener un cuerpo o tener un estado de salud, valga la redundancia, saludable. Y así con cualquier otro ejemplo, si quieres estudiar una carrera, si quieres montar un negocio, si quieres mejorar o tener una buena relación marital, ¿verdad? O conyugal o con tu pareja, también tienes que llenarte de hábitos saludables que permitan lograr ese propósito. Entonces, conectar, unir, aislar, amarrar el hábito a tu propósito de vida. O sea que la tarea antes de buscar el hábito es encontrar tu propósito de vida. Eso es fundamental. Catalina, un abrazo para ti y para tu familia. Qué bueno que nos estás acompañando por aquí esta noche. Sonia, un saludo y un abrazo para ti también. Un feliz año para todos ustedes. Y recuerden, la pregunta hoy es, ¿qué hábito has tenido en tu vida que se te dificulte volverlo regular? ¿Sí? Para que podamos compartirlo con todos los demás. Bueno, tenemos el segundo paso para hacer que el hábito quede impregnado en nosotros. El primero es conectarlo con nuestro propósito de vida. El segundo paso para lograr que un hábito se interiorice en nosotros es que se vuelva repetitivo, ¿sí? Que se vuelva repetitivo. Pero ¿qué será repetitivo? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces en la mañana? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántas veces en el año? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos que un hábito se pueda volver ya algo de nosotros, es decir, rutinario? ¿Y qué significará esa palabra repetitiva? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué proponen? ¿Este repetitivo es cada cuánto? Busquemos ponerle hechos y datos. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Catalina, Sonia, Dani, Paula, Mariela, ¿qué me proponen? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea el hecho de hacerlo repetitivo? ¿Será cada cuánto? Porque esa es una pregunta interesante. Muchas personas podrían pensar, no, todos los días, otros cada 8 días, y pensemos en los hábitos que tenemos, ¿no? El ejercicio, el cepillarnos la boca, el meditar, el orar, ¿verdad? Pues bueno, cuando hablamos de repetitivo, ¿sí? Por acá Paula propone diario, por lo menos durante 2 meses, alguien da más, alguien da menos. Resulta que nuestro cuerpo, en especial nuestro cerebro, que es el que nos permite como mostrarnos la conciencia de los demás órganos que tenemos, tiene ciclos circadianos. Y no solamente el cerebro, el corazón tiene un ciclo circadiano, nuestras glándulas tienen un ciclo circadiano. Esto significa que nuestro organismo ha aprendido durante muchos miles de años de evolución que existe el día y que existe la noche. Es decir, que nuestro cuerpo no se comporta de igual manera cuando es de día que cuando es de noche. Por ejemplo, sabemos que cuando es de día, nuestro sistema cardiovascular está un poco más activo porque necesitamos estar alerta, la presión arterial puede aumentar un poco más, pero también nuestro cerebro y nuestro sistema cardiovascular sabe que cuando estamos de noche, ¿sí? El cuerpo tiende a descansar, a bajar su metabolismo y por ende baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Otro ejemplo clásico, la parte hormonal, por ejemplo. El cortisol, que es la hormona del estrés, la que nos permite estar alerta y poder resolver situaciones, es normal que a las 8 o 9 de la mañana tenga su pico mucho más alto, ¿verdad? Porque eso es lo que ha aprendido. A esa hora somos muy productivos, pero durante el resto del día, hasta el final de la noche, empieza a descender el valor. Eso que nos dice que después del mediodía y cuando empieza a llegar la noche, nuestro cuerpo debe buscar menos movimiento. Y así con muchos otros ejemplos. Entonces, para que un hábito se vuelva rutinario, se vuelva repetitivo y podamos interiorizarlo, es interesante que podamos hacerlo por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día, ¿sí?
porque de esa manera estaremos empezando a verlo de que entre el día y la noche lo estamos haciendo una vez. Es decir, si vas a hacer ejercicio, si te estás, hablo ya de los chicos, por ejemplo, quienes tengan niños, les estamos enseñando a lavarse los dientes, sabemos que al menos hay que hacerlo después de cada comida y en promedio en nuestra cultura son 3 o 4 comidas en el día, ¿sí? Sabemos que, y lo hemos hablado en algunos capítulos, que la tendencia es que cada vez que vayamos haciéndonos mayores, pues vamos buscando comer menos veces al día. Entonces, así con cada ejemplo, si se trata de higiene, si es de ejercicio, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a escribir, como era una de mis pasiones, yo empecé a hacerlo semanalmente, quincenalmente, después semanalmente, después varias veces a la semana y ahora es casi algo cotidiano. Estoy en alguna parte y sea a mano, sea en el computador que me corresponda, si es en la oficina, si es en la casa, si es en el celular inclusive, tengo que estar escribiendo al menos unos minutos al día porque me apasiona, porque lo conecto con mi estilo de vida y con mi propósito de vida. Entonces lo mismo, el que está cocinando, que quiere cada vez aprender a cocinar mejor, seguramente lo hará todos los días, escuchar personas, información nueva. Si estamos hablando de meditar o orar, inclusive en la tradición judeocristiana se nos habla, la misma palabra aparece como orar de día y de noche, ¿verdad? Es verdad que no dice cuántos minutos ni cuántas horas, pero de día y de noche, ¿verdad? Por lo menos 2 veces. En la meditación se recomienda por lo menos una vez al día. Y así con cualquier hábito. ¿Ves? Si estás emprendiendo a estudiar inglés, por lo menos todos los días 20 minutos, repasar una clase o estudiar un tema. Si estás empezando a hacer ejercicio, adquiriendo ese hábito, todos los días por lo menos media hora. Y así sucesivamente. Entonces, segundo paso, que seas importante después de entender, después de concientizarnos que el hábito va a favor de nuestro propósito de vida, es el paso número 2 que consiste en volverlo repetitivo. Y eso significa hacerlo por lo menos una vez al día. Podrán existir teorías o personas que digan, no, pero hay ciertos hábitos que se pueden hacer 3 veces por semana y se vuelven hábitos en el tiempo. Sí, sí es posible, es posible. Pero la recomendación que José les da para iniciar con un hábito es que lo vuelvan diario. Quizás después de 2 o 3 meses pueden existir las posibilidades de bajar el ritmo o de entrar en otro ritmo dependiendo del hábito que se esté hablando. Pero si queremos interiorizarlo, la recomendación es diaria. Es como si buscamos comer saludable. No podemos decir que un día como saludable y otro día no como saludable. Habrá que comer todos los días saludable, ¿verdad? Y así con cada situación, con el hablar, con el decir, con cada hábito que queramos adquirir en nuestra vida. Muy bien, entonces, primer hábito, recuerden, conectarlo con nuestro propósito de vida. Segundo hábito, volverlo repetitivo, es decir, hacerlo por lo menos una sola vez en el día. Y vamos ya entonces a pasar al tercer y último paso para hacer que un hábito saludable se quede en nosotros. Aprovecho por aquí para saludar a Jess Carvajal, bienvenida, Chepe Vale también se ha unido por aquí con nosotros. Y el tercer paso es buscar emocionarnos con el hábito, ¿sí? Buscar emocionarnos con el hábito. ¿Qué significará emocionarnos con el hábito? Resulta que el ser humano, hoy en día se sabe que aprendemos con las emociones, ¿sí? Acuérdense ustedes, tal vez si la pregunta es, ¿cuál es el lugar más hermoso que ustedes han visto hasta que tuvieron 10 o 15 años? Es muy probable que vuestro cerebro busque un lugar que les haya gustado, pero miren qué les emocionó de ese lugar, ¿sí? Si yo les digo, recuerden qué fue lo más difícil de aprender en la primaria, su cerebro de una vez va a buscar allá en ese banco de recuerdos si fueron las tablas de multiplicar, las partes de la célula, educación física, etc. Y vean más allá de ese recuerdo qué emoción hubo. Si hubo rabia porque el profesor los regañaba, si hubo tristeza o dolor porque los pellizcaban los papás o los profesores por no saberse las tablas de multiplicar, o miren si hubo alegría
por encontrarse en un lugar maravilloso de piscinas, el mar, qué sé yo, que ustedes puedan recordar frente a esa pregunta. Es decir, toda nuestra memoria está impregnada, está sellada gracias a esa posibilidad que tenemos de las emociones. Las emociones, más allá de que sean buenas o malas, son ese sello que nos permite recordar, ¿sí? Si ustedes no recuerdan algo, es posiblemente porque no se emocionaron. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Recuerden el desayuno del martes de la semana anterior. A ver, ¿quién se atreve a colocar qué se acuerda que desayunó el martes de hace 8 días? Seguramente, si no lo recuerdan, es porque ese desayuno no los emocionó. Eso no está mal, simplemente no los emocionó. Pero si alguno recuerda, no, es que comí huevos con pan porque recuerdo que estaba con un tío que hace años no veía, puede que eso lo emocionó. No, es que me comí un tinto con bocadillo y eso me dio diarrea y me dolió, es probable que por eso se acuerden. Es decir, vuelvo a lo mismo, más allá de que haya sido bueno o malo, agradable o desagradable, la emoción que los visitó es la que permite que puedan recordar algo. Entonces, de esta misma manera tenemos que usar a nuestro favor nuestro cerebro con nuestras emociones para poder impregnar realmente un hábito en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya tenemos claro que vamos a buscar hacer hábitos que nos permitan todos los días sumar, ¿cierto? Para lograr ese propósito de vida y que día tras día se nos va a volver realmente una posibilidad, porque si lo practicamos diario, ahí empieza a desarrollarse todo el tema de la disciplina, en el cual tenemos que tener orden, limpieza y puntualidad, y eso nos permite hacer que se vuelva repetitivo. Entonces el tercer paso es que busquemos con nuestro pensamiento recordar algo que nos haya emocionado propositivamente frente al propósito de vida que tenemos en relación con ese hábito. ¿Sí? Me explico. Si, por ejemplo, en nuestro propósito de vida sentimos que está tener bienestar físico, ¿verdad? Estar saludables, y tenemos por allá el recuerdo de que hace unos meses o unos años logramos haciendo ejercicio bajar 5 o 10 kilos y que eso nos permitió ponernos ropa que hace tiempo no nos poníamos y nos hizo sentir más livianos y más a gusto con nosotros. El recordar eso nos da alegría, por ejemplo. Entonces, esa emoción de la alegría nos va a permitir que en este nuevo hábito de ahora, que es empezar a hacer ejercicio, lo refuerce, lo selle, le dé motivación al hábito porque existe un recuerdo de que eso se puede hacer. Otro ejemplo, si tuviste una conversación, viste un video donde alguien cuenta su experiencia de vida, de que realmente gracias al hábito, de que todos los días sacaba una hora para escuchar mentores de economía, de emprendimiento, y eso te anima, entonces el hábito de que tú estás trabajando o siendo creativo en una idea económica, por ejemplo, o en el desarrollo de una empresa que estás haciendo, te va a permitir que esos hábitos los puedas sumar día tras día porque hay una emoción que te motiva a hacer eso. ¿Sí? Si en tu hábito está que vas a ahorrar X dinero todos los días, porque tú recuerdas que gracias a que has ahorrado antes, has podido viajar a lugares que querías, eso te motiva para volver a tener el hábito del ahorro. Entonces, se hace importante que visualicemos, que recordemos en este caso ese pasado. En otros capítulos donde hablamos del recordar y de visualizar, recuerden que no es que sea malo hacerlo, es una herramienta que tenemos. Entonces, ir al pasado para recordar momentos positivos que fueron agradables sirven para reforzar el realizar un hábito, ¿vale? Pero también podemos aprovechar nuestro cerebro para ir al futuro, ¿sí? Es decir, para visualizar lo que puede llegar. Entonces, si por ejemplo quieres tener un cuerpo saludable porque resulta que el azúcar se te está subiendo y puedes volverte diabético, pues vas a visualizarte que si tú practicas ejercicio una hora diaria,
en 3 meses esos niveles de glucosa o de azúcar van a estar por debajo de lo alto, o sea, van a estar dentro de lo normal y vas a estar mucho mejor. Y eso ya te hace sentir bien. Y entonces así tú lo sumas con el hecho de que vas a hacer ejercicio y eso te motiva, te refuerza emocionalmente y cerebralmente allá en tu sinapsis, en donde se junta una neurona con otra, para que el hábito se pueda hacer repetitivo. Si, por ejemplo, tú quieres aprender a escribir y todos los días tienes que sentarte a escribir, pero estás cansado, no quieres hacerlo, puedes visualizar el nuevo proyecto que vas a sacar, el libro que vas a escribir, y eso te motiva y te inyecta, digamos, de alguna manera la energía necesaria para que el hábito se vuelva a repetir, ¿sí? Es decir, hay algo importante y es que el hábito tendrá muchos momentos donde no tendremos ganas de hacerlo, hacer ejercicio, tener que escribir, leer, escuchar mentores, muchos hábitos que queramos adquirir en nuestra vida nuevos, ¿verdad? Que no los tengamos, en muchos momentos tal vez no queramos hacerlo. Pero si conectamos estos 3 pasos, es decir, hacemos el ejercicio de entender que ese hábito nos va a permitir lograr nuestro propósito de vida. Segundo, que lo estamos haciendo todos los días de una forma disciplinada, con orden, con limpieza, ¿verdad? Y con puntualidad, es decir, hay unos hechos y unos datos para hacer ese hábito. Y finalmente nos estamos motivando gracias al pensamiento, porque va al pasado o va al futuro y nos refuerza con una emoción, porque como hemos dicho, el pensamiento lleva a una emoción. Entonces busquemos pensar en cosas que nos emocionen positivamente, ¿cierto? O a favor de ese propósito de vida que tenemos, ¿sí? Entonces, estos 3 pasos, si los aplicamos de esa manera, familia, nos va a permitir realmente impactar positivamente en nuestra vida. Lina María Orozco nos saluda por Facebook. Lina, un abrazo para ti, un feliz año, qué rico verte nuevamente por aquí a través de las redes. Deseo que estés muy bien, que estés contento y sobre todo que te sientas feliz, que es lo más importante en nuestras vidas, ¿sí? Recordemos, se puede ser feliz porque somos felicidad, independiente de que estemos pasando por un proceso de enfermedad o una situación de calamidad, porque el dolor hay que vivirlo, las emociones hay que vivirlas, pero la felicidad es una forma de vida, ¿verdad? Y eso es lo que somos. Entonces, por aquí también nos saluda Lina María. Lina, un abrazo para ti, que te has unido en este momento a este live. Entonces, familia, vamos a resumir para terminar estos 3 pasos. Los pasos para hacer que un hábito se vuelva saludable en nuestra vida. Interiorizar el hábito buscando conectarlo con nuestro propósito de vida. Segundo, practicarlo de forma repetitiva, por lo menos una vez al día. Y tercero, llevar nuestra mente a que visualice en un futuro cómo vamos a estar si practicamos ese hábito, o recordar si hemos tenido experiencia con ese hábito o con personas que lo han tenido y cómo ha sido esa situación, recordar ese diálogo, porque eso nos motiva a que lo practiquemos. Bueno, entonces son las 3 formas de interiorizar los hábitos en nuestras vidas. Y nunca es tarde. Realmente cuando estamos convencidos de que tenemos un propósito en nuestra vida y nos conectamos con ese propósito, no esperamos hasta el 1 de enero, no esperamos hasta el 1 de otro mes o de otra semana para arrancar a hacer la dieta o para cambiar la forma de alimentarnos o para empezar a orar o meditar o para empezar a hacer ejercicio o para mejorar nuestra salud, nuestra limpieza. No, cuando hay conciencia se empieza ¿cuándo? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo es donde realmente, si acaso podemos hacer algo. Porque el pasado, como su nombre dice, ha pasado, ya es inamovible. El futuro trae algo muy bello que es la incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar. Y si acaso en el presente es donde podemos ejecutar cosas, donde podemos decir, donde realmente vivimos, es donde realmente existimos. Por eso se llama presente, porque es un regalo y por eso tenemos que disfrutárnoslo, dejarnos que la vida nos unte con sus cosas, aún con el mismo dolor, ¿verdad? Por aquí saludo a Alice Cabeza,
Tía hermosa, nos ves desde Venezuela, un abrazo para ti y para la familia. Y bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Vamos a empezar a adquirir esos hábitos saludables desde el mismo momento en que nos concienticemos que son importantes para nuestra vida. Quiero cerrar contándoles que entonces vamos a continuar en suma con Chen Relax, que es la organización que tenemos como estilos de vida saludable, para seguir nuestros live cada 15 días, ¿verdad? Y entre esos 15 días vamos a estar montando de una forma permanente información, videos, frases, etcétera, ¿sí? En nuestras redes. Recuerden, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Preguntas, dudas, también nos las pueden hacer a través de las plataformas. Y bueno, estamos para seguir sirviendo. Siento que este es un año retador para todos y adquirir esos hábitos que van a transformar nuestra vida. Los amamos, muchas gracias a ustedes por sintonizarse con nosotros, muchas gracias a todas las personas que han permitido que esto pueda suceder hoy, empezando por nuestro Padre amoroso, llamado Dios, Jesús, ese misterio, ese ser que está todos los días para ser descubierto, a las personas como mi esposa, que está también en permanente creatividad, Jessica, Juliana, que nos facilitan poder llegar a este momento y poder tener este encuentro. Los amamos y nuestro próximo live va a ser entonces en 15 días. Pero recuerden, a través de las redes vamos a seguir montando información. Los amamos. Buenas noches y feliz noche.